Buenas tardes, creo que ya los 2 minutos de cortesía ya los hemos tenido por la gente que pudiera haber retrasado el aparcamiento. Desde la Sociedad Española de Criminología, todos los 2 meses hacemos una charla precisamente para fomentar el conocimiento criminológico en todos los aspectos. En este caso nos acompaña el comisario Jesús García Ayer, comisario ya en situación administrativa de retirado, y al mismo tiempo es un psicólogo que ha estado incluso en la junta directiva del Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Tiene esa doble vertiente profesional que, para lo que vamos a tratar en el día de hoy, que es la moral en el siglo XXI como control social, va a ser algo que el aspecto criminológico y psicológico de aquellas personas que formamos la sociedad. Porque precisamente el control social afecta mucho a lo que es las psiques o el pensamiento de cada una de las personas. Como al que me han venido ustedes a escuchar ha sido Jesús, pues le dejo que precisamente sea él el que continúe, porque tiempo que hablo yo, tiempo que no habla él, y es tiempo perdido, porque el conocimiento lo tiene él, no yo. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye, no? Bien. Bueno, gracias también. Me voy a levantar, que siempre estoy más cómodo. Gracias a la institución de la Biblioteca de Castilla y León por este escenario tan precioso que nos deja. Y pasamos ya directamente un poco a hablar del tema que nos trae aquí hoy, ¿no? Lo primero que tenía que hacer es pedir un poco de disculpas, porque cuando he mirado un poco digamos, el título, me ha dado la impresión de que se puede pensar que vamos a dar una disertación de filosofía y que al final no va a haber quien entienda nada. Entonces, y yo el primero. Así que ya les digo que no. Voy a intentar simplificarlo todo con pequeños ejemplos, con todo lo que yo tengo intención de decir. Lo voy a simplificar para que al final la idea que yo quiero transmitir pues se entienda fácilmente. No porque piensen que ustedes no pudieran entenderlo, sino porque yo no sería capaz de hacerlo mejor, ¿no? Así que ya les digo que no vamos a hablar de filosofía, no vamos a hablar de grandes teorías, sino que voy a intentar hacerlo todo muy práctico y con ejemplitos muy sencillos. Otra cosa que también quiero yo, a ver si soy capaz de pasarlo. Está dando puntero. Antes sí pasaba. Esto es el puntero. Qué raro, porque antes sí pasaba. Ahí. Bien, esto que parece no tiene nada que ver. Tenemos aquí al pobre Galileo. Yo, cuando hablo de este tipo de cosas, me gusta encomendarme a él, ¿no? A él le quisieron quemar en la hoguera porque tuvo la desfachatez de decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo que iba en contra de, digamos, de lo verdaderamente aceptable en aquella época, ¿no? Lo políticamente correcto. Aquí yo tampoco voy a hablar de ninguna incorrección, pero sí que es posible que mucha gente no esté de acuerdo o lo políticamente correcto no encaje tanto. Por eso yo siempre me encomiendo un poco a Galileo y digo que vale, que de acuerdo, que si después no hay alguien que discrepe, pues de acuerdo, lo retiro y se acabó. Y como hizo Galileo. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que he dicho que voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible, y lo más sencillo es ir directamente al diccionario. Al ser humano nos lo han definido siempre como un animal racional. Entonces yo aquí he empezado ya a encontrar alguna cosa que no estaba yo muy de acuerdo. Tendemos a dar importancia a los adjetivos, cuando lo verdaderamente importante es el sustantivo, que la palabra lo dice, es el que dice la sustancia.
La sustancia de esa definición es animal. Lo de racional es un adjetivo. Por lo tanto, si queremos entender desde la criminología la conducta humana, lo primero que tenemos que entender es que somos animales. Nos parezca mejor o nos parezca peor. Somos animales. Después le añadimos un adjetivo, pero que somos animales no debemos olvidarlo. ¿De acuerdo? Hablando entonces del ser humano como un animal racional, me viene muy bien el amigo Abraham Maslow, un psicólogo americano. Necesidades básicas, anhelos llamaba también él. Tuvo la visión de ponerlo en una pirámide de manera que en la base estaba lo más importante y a medida que lo iba elevando pues era menos importante. En la base de todo están las necesidades fisiológicas: la comida, la salud, la vivienda, la reproducción, todo lo que ese ser humano necesita, como hemos dicho, como animal. Después la seguridad, ¿sí? Tener cierta confianza de que no va a sufrir daño, de que va en adelante a poder desarrollarse adecuadamente. Si nos damos cuenta, todo eso es la propia supervivencia. Y eso lo compartimos con todos los seres vivos. Cuando digo seres vivos, incluyo los vegetales. Porque los árboles buscan con las raíces el agua, buscan creciendo el sol, la seguridad también. Incluso los vegetales generan hojas venenosas para que no se lo coman, generan espinas, es decir, hasta los vegetales tienen en cuenta ese tipo de necesidades básicas, con lo cual lo compartimos con cualquier ser vivo. Después ya, efectivamente, ya va aumentando el crecimiento, las sociales, la necesidad de ser admitido en un grupo, de ser parte de algo, de sentirse parte de... Bien, después ya la estima y la autorrealización. Eso ya podríamos decir que sí, que efectivamente podría estar ya dentro de la fase racional que hemos dicho, del adjetivo. Quizás no lo compartamos tanto. Lo de sociales, el hecho de vivir en sociedad y de necesitar de los demás, ya hay muchas veces que sí lo podríamos compartir con determinadas especies animales, ¿no? Pero bueno, la fisiológica y la seguridad, por supuesto. Entonces seguimos siendo eso, animales racionales. Por lo tanto, cuando hablamos de criminología y del control de los individuos para que su comportamiento esté dentro de las normas admisibles, tenemos que entender que estamos hablando con seres cuyas necesidades básicas van a intentar satisfacer urgentemente y al 100%. Los que hemos criado niños lo sabemos. Un bebé, cuando quiere algo, lo quiere y punto. Hay que irle enseñando a esperar, hay que irle enseñando a hacer las cosas de otra manera, hay que irle enseñando a cómo va a conseguir, pero mientras es ya, ahora mismo y al 100%. Por lo tanto, esas necesidades básicas hay que irlas, digamos, domando, hay que irlas socializando. Y aquí ya empiezan a haber ya palabras que podríamos aplicar ya más al ser humano, ¿no? Ya Aristóteles decía que el ser humano es un animal social. Él seguía con lo de animal. ¿Eso qué significa? Significa que el ser humano sería absolutamente inviable si no estuviera en una sociedad. Es decir, un bebé, ¿cuándo podría ser ya, digamos, podría desarrollarse por sí mismo si no fuera por la familia? Entendiendo que la familia es una parte importante de esa sociedad en general que hablamos. Tenemos los reptiles, por ejemplo, que cuando eclosiona el huevo ya viven solos. De hecho, las madres hacen la puesta de huevos y desaparecen. Pero no solo las pérfidas serpientes, también las encantadoras,
cuando nacen ya son totalmente hábiles para vivir. El ser humano no. El ser humano necesita mucho tiempo y por lo tanto necesita esa sociedad. Primero la familia y después esa sociedad que solo es una familia se va abriendo. Y ahí es donde ya empezamos a tener una serie de conceptos que son los que va a interesar desgranar. ¿Cómo conseguimos que ese individuo, que en principio es un animal con unas necesidades básicas, que no quiere dilatar, que quiere satisfacer inmediatamente y al 100%, cómo conseguimos que vaya atemperando esas necesidades, que vaya adecuándolas al grupo en el que vive? Con normas. Aquí ya está la palabra tabú, normas. Es que tenemos que poner normas a los bebés desde muy pronto. Miren, el ser humano, nada más que ha nacido, se comporta, hace sus necesidades inmediatamente en el sitio donde está, en su pañal o donde sea. Eso está claro, ¿no? Los padres, por la cuenta que les tiene, le van enseñando poco a poco, hasta que el niño aprende que eso no se hace así, que cuando vea que va a pasar, tiene que avisar. Y entonces le ponen ya en un sitio para que lo haga y después ya le quitan el pañal y pues ya está sin pañales. ¿Eso cuánto ha tardado en producirse? 1 año o 2. Hasta los 2 años esa persona no sabe que tiene que controlar su propia fisiología. Normas que se van poniendo, que van afectando al individuo. Esas normas inciden en el individuo, que va a generar dentro de sí mismo una serie de valores y de actitudes. Ahora que hemos hablado pues, con el simple hecho de la higiene, había que aplicarlo a todo. El niño pequeño que va al parque y como ve un balón que le gusta de un niño, pues fue, lo cogió, le pegó un empujón al niño, lo dejó tumbado allí de culo y llorando y se fue a jugar con el balón. El niño tiene que aprender que cuando vaya al parque vea a un niño con un balón que le gusta, la forma de jugar no es esa. Tiene que pedírselo, tiene que jugar con él, al final consigue que no solo tiene un balón para jugar, sino que tiene un amigo. Llega un momento en que ha aprendido cómo actuar, porque si no, las personas actuamos por primera vez cuando nos encontramos ante una situación por lo que se llama ensayo y error. Se hace lo que en un momento dado nos parece y dependiendo de que eso tenga éxito o no, pues lo vamos afianzando, lo vamos retirando. Si hay alguien a nuestro alrededor que previamente nos ha informado y nos ha educado, pues de maravilla. Y si no, pues a cometer errores, ¿no? Esta es la, digamos, la base de todo lo que yo les quería comentar. Las normas inciden en el individuo y en el mejor de los casos, esas normas se interiorizan, llega un momento en el que el individuo cree que no podría ser de otra manera la vida y por lo tanto ya no necesita las normas, porque ya tiene los valores internos. En el ejemplo que hemos dado de la higiene de los bebés, podríamos entenderlo un poco. A un bebé al principio hay que decirle que no se hace en el pañal o no se hace en el pantalón. Pero ya cuando ha aprendido eso, a nosotros ahora es que no nos entra en la cabeza que pudiera ser de otra manera, ¿no? Lo hemos interiorizado. Llega un momento en que lo ves tan lógico, tan natural, que es que no podría ser de otra manera. Es que nos da la impresión de que la naturaleza es así. Nosotros no podemos hacer nuestras necesidades en cualquier momento y no, ya sabemos cómo hacerlo. Pero, ojo, eso es aprendido. Eso lo hemos vivido en normas que nos dieron de muy chiquititos y las hemos internalizado y ahora nos parece que tiene que ser así porque no hay otra forma de actuar. Bueno, pues con el resto de normas sociales debería pasar igual. Si nosotros hemos aprendido que no se es violento, que no se mata, que no se roba, que no se hace sufrir a los demás, que no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, si hemos vivido con esas normas y las hemos interiorizado, entonces ya tenemos unos valores sociales
de actuación que no van a necesitar nada más, porque cuando tengamos que actuar vamos a actuar de acuerdo a esas normas que recibimos en su día y que hemos interiorizado como propias. Cuando sucede que no, cuando esto no sucede así, entonces tenemos que depender ya de lo que se llama el control social. Ese es el problema del control social. Cualquier grupo, por pequeño que sea, siempre dicta unas normas de comportamiento. Un grupo de amigos, 4 o 5 amigos que salen los fines de semana. Si alguno de ellos tiene intenciones, comportamientos que no están de acuerdo a los demás, pero o bebe mucho, o se mete mucho con la gente, o al revés, es muy quieto y no se divierte, al final el grupo le va a dar de lado. No le van a aceptar, porque no encaja bien en ese grupo. ¿Hay normas escritas? No. Pero existen unas normas implícitas de cómo un individuo debe de comportarse en sociedad. Por pequeño que sea el grupo, podemos hablar incluso de la familia. La familia es un grupo pequeño, pero que tiene también muchas normas. ¿De acuerdo? Ahí es donde viene un poco lo que yo vengo a hablar, el problema que yo veo actualmente en lo que sería el control social. Hasta ahora era simplemente un acercamiento de dónde nos pueden venir esos valores sociales, esos valores, esa educación. Yo siempre he pensado que a veces se confunde educación con socialización. La socialización vendría a ser la acción de hacer social a alguien, es decir, que alguien encaje en la sociedad. Y por lo tanto esa es siempre variable, depende de la sociedad en la que hablemos. Probablemente en sociedades esquimales del Polo Norte sea diferente a como sería por aquí. Eso va a depender de la sociedad en la que nosotros estemos. Nos hemos socializado de acuerdo a un grupo en el que nos hemos desenvuelto. Esa sería un poco la idea básica de lo que es la socialización. Nuestros padres o abuelos, instrucción muchas veces tenían poca, pero socialización sí. Eran personas perfectamente adaptadas a la sociedad, aunque después en instrucción a lo mejor no sabían leer o escribir, pero eran perfectamente sociables, ¿no? Sin embargo, hoy día podemos encontrarnos con personas con una instrucción muy elevada porque ha hecho 20.000 carreras, pero después esa social después no se adapta al grupo en el que se desenvuelve, ¿no? Y ahí es un poco donde que yo quería incidir. ¿Cuáles son los agentes de la socialización? Siempre se ha dicho, la familia, la escuela. Después he puesto una interrogante porque esa voy a hablar al final. Por si tengo que salir corriendo, porque ya no... Esa hablaré al final. La familia. La familia, ya lo hemos visto, es la que nos enseña a ir al servicio cuando necesitamos hacer nuestras necesidades. Y nos debe de enseñar muchas más cosas. ¿Qué pasa actualmente en el siglo XXI con la familia? Pues nos pasan dos cosas. Primero, que hoy día, por desgracia, la economía hace que en la familia pues, prácticamente tengan que entrar dos sueldos, padre y madre. Entonces, ¿eso qué hace? Que a los niños pues, no puedan estar muy pendientes de su educación, porque ya con 6 meses se van a la guardería y se pasan gran parte del día con desconocidos. La socialización que les van a imponer, bueno, pues no lo sabemos. Pero ya no es solo eso, es que después esa media tarde, cuando recogemos a los niños de la guardería y los llevamos para casa, nos encontramos con 2 personas cansadas, porque llevan trabajando todo el día. Entonces los niños son muy exigentes, los niños necesitan mucha atención y muchas ocasiones esa atención se la proporciona los dibujos de la tele, de la tablet o del móvil. Entonces al final, ¿qué pasa? Esa socialización que debería hacer la familia pues está un poco, digamos, distorsionada.
a mi juicio. Por eso en este siglo tenemos determinados comportamientos con la juventud que a veces nos pueden chocar, sobre todo a los que ya tenemos una edad, ¿no? ¿De acuerdo? Antiguamente un factor de socialización importante era la escuela, también. Es cierto que en la escuela no solo nos enseñaban a multiplicar, sino nos enseñaban muchas más cosas, y entre ellas a ser sociables y a socializar adecuadamente. Hoy día eso también está igual que... No, yo creo que hoy día también eso ha perdido mucho. Han aparecido las AMPAs, en las que ya los padres, papás y mamás, mandan más que el maestro. Yo tengo familia de la docencia y me lo comentan tan desesperados porque no tienen autoridad. No tienen autoridad. Van los padres a protestar al profesor porque ha suspendido al hijo. Es decir, los profesores, los maestros, están ya desmotivados. Por lo tanto, se dedican a lo que hemos dicho, la instrucción. Yo doy lo que dice el libro y punto. Y lo demás... Tenemos una cosa también, que es, hoy día es noticia nacional el suicidio de una chica en Benalmádena, porque le estaban haciendo acoso escolar. Casi se me escapa la palabra inglesa que no la quiero usar. El acoso escolar. A mí alguna vez que he hablado así del acoso escolar me han dicho, no, antiguamente también existía. ¿Antiguamente cuándo es para ti antiguamente? Porque en mis tiempos no. Yo reconozco que tengo una edad, pero en mis tiempos a uno se le ocurría acosar a alguien y vamos, es que ya no se le ocurría a nadie, pero es que cualquier profesor le corregía inmediatamente y le cortaba las alas inmediatamente. Para mí fijaros que yo en la profesión que he tenido he estado mucho tiempo en el grupo de menores, en el GRUME, o en lo que ahora es la UFAM, Servicio de Atención a la Familia, y dábamos charlas en los colegios, ¿no? Entonces, cuando teníamos que hablar del acoso escolar, era terrible. Es que a mí no me entra en la cabeza que niños de 12, de 13, de 14 años acosen, lesionen, insulten, pero no en un momento de rabia, porque una pelea la hemos tenido todos. En un momento dado te enfrentas con alguien, os dais los coscorrones y al día siguiente están amigos. No. Años enteros. Y de forma sistemática. Y porque es buen estudiante, o porque es gordito, o porque tiene gafas, o simplemente porque no me cae bien. Y le discrimino, le separo, le insulto, le empujo, le como la merienda. El mafioso. Es que a mí eso me parece un mafioso. ¿Por qué? Porque además tiene una retahíla de congéneres alrededor, riéndole las gracias. A mí eso me parece gravísimo. Porque yo ya lo decía, digo si yo como padre de un alumno de este tipo me llama al colegio, venga usted por aquí a hablar con el tutor porque su hijo tiene un problema de acoso escolar. Hasta que yo me entere si mi hijo es víctima o autor, yo voy rezando a Dios para que sea víctima. Porque mira, si es víctima ya procuraré arreglarle, ayudarle, un psicólogo, le cambio de colegio, ya yo procuraré. Ahora, si me dicen que es mi hijo el autor, ¿se puede imaginar qué adulto tenemos el día de mañana? Si ahora con 12 o 14 años está haciendo eso a un compañero del aula. ¿Qué adulto tenemos? Ese es el problema. Y eso lo estamos viendo desde la escuela. Y no se ataja. No se ataja. Porque después, no, el colegio no sabía nada, no. ¿Cómo no vas a saber? Y los demás niños suponiendo. Eso es horrible. Eso es horrible. Sin embargo, ahí lo tenemos. La familia y la escuela, como agentes de socialización, han ido perdiendo mucho. Entonces, ¿qué socializa aquí? Los juegos, las tablets,
mal socializado. Porque en los juegos yo he visto un juego que daban más puntos por atropellar a los transeúntes. Y si los transeúntes eran ancianos, doble puntuación. Hombre, ¿eso es socialización? Pues eso es lo que tenemos. O al menos yo, que soy muy pesimista, creo que es lo que tenemos. Ahora venimos a lo que decíamos del principio. Ya hemos intentado socializar a los jóvenes, pero ahora también tenemos que tener en cuenta una cosa. La sociedad, paralelo a la socialización, ejerce el control social. Parece que suena muy mal, uy, eso del control, estamos, control social. El control social tiene tres formas de actuar. Por un lado está el autocontrol, que es lo que hemos dicho, los valores, las normas las he internalizado, sé que no puede ser de otra manera y por lo tanto me comporto de acuerdo a eso siempre. Es un autocontrol. Es decir, que yo ya desde que aprendí a ir al servicio, yo voy al servicio para que tengo, no necesito que nadie me diga cómo hay que hacerlo, porque yo ya lo sé, lo he internalizado. No tirar cosas por el suelo, por ejemplo. No hacer a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti. No ser malo por ser. Yo, mira, una vez me llevó una no bronca, pero yo estoy en una cafetería, en una terraza, y el viento me ha llevado el azucarillo, el sobrecito de azucarillo vacío, y me levanto corriendo detrás de él, porque no me salía a dejar eso en el suelo. Y ahora resulta que noticia también del sábado y del domingo, lo he visto en la tele, porque yo con mi edad veo mucho la tele. El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho una nueva normativa social, que ha aumentado las sanciones por orinar en la calle, por no recoger las cacas de los perros. La única forma que han tenido de evitar eso ha sido posponer, o sea, aumentar las sanciones. ¿Eso qué son? Ese es el control formal. Leyes, juicios, sanciones, código penal. Hay un millón de cosas que son comportamientos de convivencia que al final van a tener que meterlas en el código penal, porque si no, no hay manera de controlarlas. En el medio tenemos el control informal, la aceptación social. Hemos visto que eso era la tercera necesidad básica de Maslow, detrás de la seguridad, del sentirse aceptado, el sentirse que es parte de algo. El control social informal. Antiguamente existía, si, no sé, era la moda, por ejemplo, si alguien iba con ropa que no estaba de moda, pues le miraban. O hay unas normas de higiene que tienes que estar limpio y no oler mal, pues si hueles mal, pues como que te apartan. Es un control suave, informal de la sociedad, pero que va diciendo a la gente que te acepto o no te acepto porque haces este comportamiento que no está de acuerdo conmigo. Ese control informal también, hoy día ya se acepta cualquier cosa, es decir, mientras es la libertad, pues bueno, pues que hagan lo que sea. Por lo tanto, ese control informal ya tampoco existe. Nos queda el control formal. Después vamos a ver lo que es el autocontrol más detalladamente. El control formal es eso, son las leyes. Los estados gastan, no sé, un porcentaje altísimo, el 70%, el 80%, en ejercer el control social. Porque primero hay un legislativo que dicta leyes de cómo puedo satisfacer mis necesidades básicas y cómo no. Porque hemos dicho que esa necesidad básica del ser humano, que está en la base de la pirámide, son necesidades fisiológicas. Yo tengo que comer, tengo que vivir, tengo que tener un lugar para residir. La reproducción, ahí entran todas las teorías del gen egoísta, que sería prolijo de hablar, ¿no? Ahora de las teorías del gen egoísta. Entonces, la sociedad dicta unas normas de cómo puedes satisfacer esas necesidades básicas y cómo que hace leyes.
Pero claro, después tiene que haber alguien que controle si esas leyes se cumplen. Si es el Código Penal, imagínense la cantidad de funcionarios que hay para comprobar si se cumple el Código Penal. Toda la policía, toda la Guardia Civil, policías locales, policías autonómicos. Pero es que el Código Penal no es la única ley. Después tenemos inspectores de trabajo para que vigilen a ver si los contratos son correctos. Después tenemos inspectores de sanidad para ver si los alimentos tienen lo que deben tener. Industria. En todo necesitamos un ejército de controladores. Y después, una vez que ya se ha detectado el que no cumple esas normas que se han establecido como aceptables, viene la siguiente parte. Tenemos todo un entramado jurídico que es el que pone las sanciones. El Código Penal, porque pues yo es lo que tengo más cerca. Pues vale, hacen un Código Penal, está la Policía y la Guardia Civil, ya le has detenido, el juez lo condena, pues todavía hace falta otra institución para hacer que esas condenas se ejecuten, que serían instituciones penitenciarias. Fíjense todo lo que se ha movilizado en una sociedad para que alguien nos robe. Es decir, ese es el control formal. Y, tristemente, actualmente es lo único que está dando, digamos, que se está poniendo en marcha. Porque el autocontrol y el control informal han ido decayendo. Esa es la intención y la idea que yo tengo con eso. El autocontrol, fíjense, valores, actitudes, ética y moral, es un poco lo que habíamos hablado, está un poco mezclado. La mayoría de definiciones podrían establecer que la ética es más individual y por lo tanto es más universal, mientras que la moral está ya más adecuada a la sociedad en la que se desenvuelven todos esos individuos, ¿no? Bueno, la moral menor es del lugar, ¿no? Bien, eso sí es un poco de filosofía, no nos afecta mucho. Pero sí es importante saber eso, es decir, el autocontrol está basado en los valores, en la ética. Y los valores y la ética son algo que se ha ido interiorizando en el ser humano desde pequeños. Es una persona mayor, por ejemplo, pasa mucho también con las migraciones, ¿no? Una persona adulta que se somete a una norma, pues ya le va a costar mucho interiorizarla hasta el punto de pensar que no podría ser de otra manera. Cumple esa norma porque para evitar ese castigo del control formal, pero va a ser muy difícil que lo haya interiorizado, tanto como para ser algo propio, que no necesite una vigilancia externa. ¿De acuerdo? Ese es el problema que tienen los valores. Y es lo que estamos diciendo ahora. Si ya la educación en la familia, si ya la educación en los colegios, ya digamos que ha ido descendiendo un poco de efectividad, los valores que ha ido generando las personas ya no sabemos realmente a qué obedecen. Si obedecen a esas normas sociales o obedecen al propio interés que hemos dicho. No olvidemos que hemos empezado diciendo que somos animales racionales. El propio interés del individuo. Porque claro, el individuo cuando acepta normas externas que le van a poner cortapisas en la satisfacción de sus necesidades, en un principio va a estar en contra. Porque son cortapisas, son frenos, son impedimentos. Hasta que realmente llegue a aceptarlos como naturales y propios, necesita un tiempo. Si esa norma ha llegado ya tarde, cuando ya el individuo está perfectamente formado y socializado, va a ser más difícil que lo interiorice. Por eso yo digo siempre que a los niños, a los menores, es donde podemos hacer intervención para que el día de mañana sean ciudadanos bien socializados. Y es un poco lo que en el siglo XXI, en el España actual, creo que está un poco en déficit. ¿De acuerdo? Fíjense
antes de empezar con la... Vamos a ver. Antes de llegar a la no sé cómo ven el tiempo, antes de llegar a la... Antes de llegar a las interrogantes, que creo que es donde yo quería llegar con todo esto, aprendizajes imprescindibles para que una persona llegue a ser un adulto, un niño llegue a ser un adulto socializable o socializado. Principio de autoridad. Ya parece que el concepto de autoridad está proscrito. ¿Qué es eso del principio de autoridad? Pues un bebé, un niño, tiene que saber desde el principio que la sociedad está jerarquizada, la sociedad en la que vive. Porque si fuera Mowgli en la selva, pues a lo mejor iba a vivir él solo toda la vida y no necesita principios de autoridad. Pero está viviendo en una sociedad jerarquizada. Entonces tiene que vivir la autoridad, tiene que vivir que hay gente que manda y hay gente que obedece, sin que eso sea un trauma. Entonces, en casa mandan los padres, en el colegio manda el profesor, en la calle y en casa mandan las autoridades, en la empresa manda el jefe. Aquí siempre hay alguien que mande. Si no asumes eso desde pequeñito y lo ves tan natural que no te preocupa, cuando seas el día de mañana medio adulto, adolescente o adulto del todo, te va a sentar fatal que te impongan una autoridad. Cualquier cosa que te digan te va a parecer una agresión. Luego ya no tenemos una persona bien socializada porque no es capaz de aceptar determinadas cosas, que se va a encontrar. Yo cuando tengo que hablar con padres, digo, vamos a ver, que tú esto no se lo haces para fastidiarle, que tú se lo haces para que sea feliz cuando sea adulto. Es que es un poco... Sí, pero una vacuna es un pinchazo al niño y si le da reacción le da fiebre y sin embargo llevamos al bebé a que lo vacunen, ¿a que sí? Porque nos parece que ese pequeño sufrimiento de la vacuna es mucho más interesante porque después le va a evitar una enfermedad grave. Entonces les vacunamos. Entonces a los bebés, a los niños hay que darles esas pequeñas píldoras, un principio de autoridad. El padre y la madre son los que mandan, y tú no. Que tiene una perreta, bueno. Que no le parece muy bien, bueno. Yo le abrazo, le doy muchos besos y tal, pero tiene que ir aprendiendo. ¿De acuerdo? La tolerancia a la frustración es lo mismo. A los niños hay que decirles que no, alguna vez. No. ¿Por qué? Porque no. Yo cuando vengo muchas veces pedagogos dicen, no, es que hay que hablar con los niños y razonar. Digo, bueno, habrá que hablar con los niños y razonar cuando puedes razonar. Pero si no, es no. ¿Por qué? Porque no. Principio de autoridad, pues lo digo yo. Es que eso le va a causar... No, eso le causa una pequeña frustración. Que si tú le das un abrazo y un beso y le dices lo mucho que le quieres, le va a pasar en un segundo. Pero ha ido asumiendo frustraciones sin que eso sea nada del otro mundo. Porque ese adulto va a tener frustraciones. Porque cuando sea adolescente y le guste la chica que le da calabazas, a ver si va a ir el padre a arreglárselos. Va a ser un desgraciado, porque no ha generado tolerancia a la frustración. Que para eso tenemos que frustrarles. Pues sí, igual que para la vacuna tengo que pincharle. ¿Eso significa que va a ser un niño querido? No. ¿Eso significa que se va a ser...? No. Porque yo le puedo dar todas esas vacunas con todo el cariño del mundo. Pero él va a saber lo que es la frustración. Y el día de mañana, si no consigue las cosas o no lo consigue a la primera, no se va a hundir. Porque va a tener resiliencia, va a poder avanzar con los problemas que la vida le quiera dar. Y podemos tener un adulto feliz. La cultura del esfuerzo lo mismo. Y ahora, por ejemplo, hasta en la universidad, ahora Bolonia, dicen que en la memorización que no. Aprender jugando. ¿Cómo aprender jugando? Aprender jugando cuando estás en la guardería y te enseñan, vale, sí,
pero después hay 1000 cosas que tienes que aprender con codos y con trabajo. ¿Cómo que es aprender jugando? Cultura del esfuerzo. Cualquier cosa que quieras te va a costar. El tema, por ejemplo, también, la propina, una cosa antigua. No, es que eso, no hombre, es que dar propina a los niños a una edad les hace empezar a administrar, les hace saber en qué se lo quieren gastar. Pero ojo, es que en una elección de en qué se gasta el dinero conlleva una frustración, conlleva una renuncia. Yo tengo este dinero y tengo para comprar esto, me gustaría también esto, pero no tengo para los dos, compro esto y me quedo sin esto. Es una enseñanza maravillosa, porque el que no tiene propina, el padre le compra esto y aquello. Y entonces el niño nunca tiene que decidir, tiene todo lo que quiera. Entonces, las propinas también enseñan cultura del esfuerzo. Y si para la propina tiene que hacer algún trabajo que pueda hacer en casa, también. Ya tienes edad para bajar la basura al contenedor, pues bajas la basura, porque para eso te doy la propina, te la subo. Porque tu trabajo ahora va a ser ayudar en casa de esta manera. No, perdona. Cultura del esfuerzo. Tiene que aprender, cuando todavía está en edad de que lo interiorice, lo que hemos dicho de los valores, lo que hemos dicho de la higiene, lo tiene que interiorizar como si eso fuera lo normal y no pudiera ser de otra manera. Si lo queremos imponer después ya va a ser más difícil. Y diferir las gratificaciones. Eso se estudia un poco y hay incluso sociedades en las que la gente no es capaz de diferir las gratificaciones con la edad adulta. Por ejemplo, en muchas partes de Centro y Sudamérica, cuando hacías algún tipo de intervención de acompañamiento a Cruz Roja y a Cáritas, entonces iban con cosas a chabolas y te encontrabas con gente que le llevaban comida o le llevaban cosas que necesitaban y te encontrabas con que tenían un televisor en color en casa que no teníamos nosotros. Pero bueno, estos no necesitan nada, si tiene un televisor en color. Sí, es que cuando ha tenido el dinero lo ha comprado y no le ha entrado en la cabeza otra cosa. Eso se llama capacidad de diferir las gratificaciones. La cultura de la pobreza tiene esto. Y esto no se erradica más que de esa manera. De decir, vale, lo que hemos dicho antes de la propina, yo te voy a dar 5 euros, pero te los doy el sábado. No, es que el lunes necesita no sé qué cosa, pues te esperas. Hay que esperar. Parece una cosa tan sencilla, pero insisto, hay muchas sociedades en las que es un verdadero problema. Y quedan 10 minutos. 10 minutos para el final. Bueno, aquí voy a decir esto y voy a seguir corriendo, porque sé que es lo que más va a chocar. Hemos hablado de agentes de socialización que se están diluyendo, que están perdiendo eficacia y que por lo tanto tenemos mucha gente, ya no solo adolescentes, sino ya medio adultos, con déficit de socialización. ¿Vale? Gente asociada, psicópatas o sociópatas, no digo tanto. Digo gente que han tenido problemas de socialización. Pero, insisto, cuando a mí me quieren educar y me dicen que debo hacer una cosa y debo ser bueno y no debo robar, no debo coger, no debo hacer esto, ¿por qué me lo dicen? Si me lo dicen porque me van a ver y me van a detener, estamos en el control formal. Entonces yo digo, no, pues yo soy listo y ya lo haré cuando no me vean y no me van a pillar. Con lo cual mi socialización va a ser incompleta. No se roba. ¿Por qué no se roba? Porque te detienen y te meten en la cárcel. ¿Vale? Pues procuraré que no me vean y que no me pillen.
Pero amigos, si te dicen, es que no se roba, y eso está mal, y te están viendo siempre, es que te están viendo siempre, y si te portas mal, habrá un día en que haya un juicio, y te juzguen por todo lo que has hecho, porque te están viendo siempre. ¿Eso qué es? Eso es la religión. Esa es la religión. En la religión nos han dicho que Dios todo lo ve y que aquí después va a haber un juicio final, que si te has portado mal vas a recibir un castigo, si te has portado bien vas a recibir un premio. Por lo tanto, en el momento que interiorizas eso, pues ya yo soy bueno. ¿Por qué? Porque es que tengo eso metido ahí de que me están viendo y tarde o temprano, ahora se hacen eufemismos, no, el karma. El karma va a hacer que cada uno reciba lo que dio, sí, bueno, pero la religión lo que te dice es que es algo muy seguro. ¿Qué pasa en esta sociedad actual? Que hemos confundido la religión con la iglesia. La iglesia, es cierto, en este caso, donde vivimos nosotros, hablaríamos de la católica. Es cierto que la católica, que si curas pederastas, que si... Vale. Hay mucha gente que se ha separado un poco de la iglesia. Pero es que paralelamente se ha separado de la religión. Y en la religión no es la iglesia. La iglesia es un constructo del ser humano. Y por lo tanto tiene los defectos del ser humano. Hay que entender eso. La religión es otra cosa. Yo puedo ser cristiano y lo único que me dice es que amar a Dios sobre todas las cosas, que no sé muy bien qué será, pero al prójimo como a ti mismo. Y no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y pórtate bien, y no hagas maldades. Y eso te lo han metido aquí tanto que ya lo ves como natural. Entonces, si tú vas a hacer una vez una perrería a alguien, pues no, porque eso está mal. Pero si el único freno es que te vean y te metan en la cárcel, casi ni eso tampoco, porque ya sabemos que las leyes también hoy día están bastante, digamos, distendidas, ¿no? Por lo tanto, por eso ese interrogante es ese. Es decir, sí, somos un Estado laico, pero eso significa que la religión, que todas esas enseñanzas del bien y del mal, todo eso hay que saltárselo. Entonces, ¿por qué razón alguien va a ser bueno? ¿Por qué razón alguien se va a comportar de acuerdo a lo que la sociedad le solicita si solo está pendiente el castigo? Y el castigo depende de que le pillen, le juzguen y que después encima eso esté escrito en el Código Penal. Porque ahora mismo el tema que hemos dicho del acoso escolar, ¿qué encaje tiene en el Código Penal? Si la mayoría son inimputables. Es decir, ahora en un colegio han provocado el suicidio de una niña y van a seguir. No va a pasar nada, porque como tengan menos de 14 años se acabó, no está ni en el Código Penal. Si lo hemos dejado todo al control formal, el autocontrol es el que está desapareciendo. Y bueno, veo que no tengo que salir corriendo, ¿no? Pues muchas gracias, yo creo que está bien. Si tenéis alguna cosa que decir, algún intermedio que dirigirme, pues aquí estoy yo para escuchar. ¿No? Estamos seguros, ¿no? ¿Alguien quiere discrepar o alguna pregunta o algo que se te oirá seguramente? Bueno, muchísimas gracias por la conferencia. Yo te quería preguntar, entonces, en una sociedad, en las sociedades europeas, yo voy a poner personalizado en España, pero creo que es un ejemplo que vale para toda la Unión. Creo que es un ejemplo que vale para toda la Unión Europea en este momento, porque la mayoría de los países de la Unión Europea se han convertido en multiculturales debido a los flujos de inmigración que han tenido. ¿Cómo
teniendo en cuenta que cada uno tiene un origen distinto y en muchos casos, tanto la moral como la ética asociada a esas culturas es totalmente distinta, la única solución para asimilarlos sería el Código Penal. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, en ese caso y esas cosas, teniendo en cuenta que la educación en casa cada vez se ha vuelto más laxa, que la religión y social también es más laxa como elemento de control, que vivimos en ciudades mucho más grandes donde el control, digamos, social es mucho más limitado que había, por ejemplo, en comunidades pequeñas como podían ser los pueblos, el esquema digital que anticipa China, el crédito social y el crédito ciudadano, ¿sería un instrumento aceptable o es inaceptable por la pérdida de libertad que implica en sí mismo? Muchas gracias. Claro. Primero el tema de la multiculturalidad, yo estoy de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de esas normas básicas de convivencia, de respeto de los demás y tal, están prácticamente en todas las religiones. Entonces, casi bien más. Hombre, puede haber, si vienen del Islam, a lo mejor piensan que pueden tener varias esposas. Pero bueno, eso en cuanto se ve la legislación no les va a costar. Lo que es la convivencia, digamos, ciudadana, de respeto a los derechos de los demás y tal, yo creo que la mayoría les vienen prácticamente igual o muy parecido y les va a costar menos adaptarse, ¿no? Después, el tema ese otro de control social de esa manera de los créditos ciudadanos y demás, qué duda cabe que es una pérdida de libertad. Ahí estamos un poco en esa dualidad de siempre, ¿no? De libertad, seguridad. Si tenemos más libertad, esa libertad la puede utilizar digamos, el poco socializado para atacar a los demás. Pero si no tenemos libertad, pues también es una agresión propia. Entonces eso va a depender mucho de las autoridades, no va a depender del ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano yo creo que lo que quiere es todo, es libertad y seguridad. Entonces si va a perder libertad, probablemente prefiera ceder seguridad. Pero si esa inseguridad es tanta que va a depender su propia existencia, pues a lo mejor prefiere que perder libertad. Todo eso ya depende mucho del momento histórico, ¿no? De cada, creo yo. Pero creo que en el momento actual el problema que tenemos es que se está perdiendo como elemento de control la educación y se está sustituyendo por el control del Estado a través de medios frente a los cuales en muchas ocasiones el ciudadano se siente indefenso. Porque quiero decir, en el momento en el que tú estás controlado por cámaras, por sistemas de vigilancia, que son todos muy abstractos, muy difíciles de aterrizar, de tocar, es muy fácil que el Estado cometa injusticias a nivel individual, cuando además el ciudadano tiene muy difícil defenderse de ellos. O sea, que pongo por ejemplo un ejemplo que me parece muy tonto y no está al mismo nivel de lo que se está hablando, pero que bueno, me viene ahora a la cabeza. Cuando tú entras en realidad con un coche viejo en la zona de bajas emisiones, automáticamente la multa la tienes puesta. Entonces ya depende de que tú puedas subir un justificante a una plataforma que el ayuntamiento ha creado para que esa multa después sea quitada. Pero ¿y si la plataforma no funciona? O si el diseño de la plataforma está hecho pensando en que te sea muy difícil esas cosas el hacerlo. Es un poco, por ejemplo, como cuando tú tienes ahora una sanción de tráfico, pero supongo que las otras sean similares, y te obligan a renunciar a tu posibilidad de reclamar esa multa por injusta a cambio de un descuento en el pago de la multa. Y me preocupa el que sea muy fácil deslizarse hacia ese camino. No, es que yo creo que estamos en ese camino. No es que nos deslicemos hacia él, creo que estamos en ese. Parece que no se considera socialmente